¿Cómo sabemos en qué estado de agregación se encuentra una sustancia? Comencemos por explicar qué es un estado en termodinámica. Se refiere al conjunto de valores que toman las propiedades de un sistema y que describen por completo su condición. Se puede identificar el estado de agregación de una sustancia homogénea o sistema comprensible simple teniendo el valor de dos propiedades intensivas, como lo son la presión, temperatura o volumen específico, las cuales no dependen de la cantidad de masa o el tamaño del sistema. Una vez que lo sé, ¿cómo determinar sus propiedades mediante el uso de las tablas de vapor? Existen una serie de tablas llamadas tablas de vapor en las cuales podemos encontrar el valor de las propiedades intensivas en diferentes estados de agregación de las sustancias. Estos datos son establecidos mediante gráficas obtenidas experimentalmente. Podemos encontrar tres tipos de tablas, las cuales son tablas de mezcla líquido-vapor saturado. Estas tablas nos ayudan a encontrar el valor de las propiedades intensivas, las cuales son temperatura, presión, volumen específico o energía específica, en nuestra sustancia cuando se encuentra en cualquier punto, desde el estado de líquido saturado hasta el estado de vapor saturado, dando como referencia los valores de las propiedades en líquido saturado con subíndice F y vapor saturado con subíndice G. Durante este proceso, nuestra sustancia se encuentra cambiando de fase, por lo tanto mantienen una presión y una temperatura constante. Esto quiere decir, a toda temperatura le corresponde una presión en la cual una sustancia cambiará de fase o viceversa, las cuales se denominan temperatura y presión de saturación. Si se conoce al menos dos de las propiedades intensivas, solo es necesario que su valor sea mayor al valor que aparece en las tablas para líquido saturado y menor que el valor que aparece para vapor saturado, para afirmar que nos encontramos en el estado mezcla líquido-vapor. Si dicho valor es igual al valor del líquido saturado o vapor saturado, quiere decir que nos encontramos en alguno de estos dos estados respectivamente. El objetivo de este video es precisamente dar una mejor explicación del uso de este tipo de tablas. Tablas de líquido comprimido. Para el caso de estas tablas, como su nombre lo dice, nos indican los valores de las propiedades cuando nuestra sustancia se encuentra a presiones muy grandes, a comparación de la presión de saturación a una misma temperatura. Y se puede deducir que nuestra sustancia se encuentra en este estado cuando la magnitud de alguna de nuestras propiedades es menor que la del líquido saturado o la presión es mayor que la presión de saturación. Cuando la presión no es mucho más grande que la presión de saturación, el valor de las demás propiedades se aproxima al valor del estado líquido saturado a la temperatura que se encuentra la sustancia. Tablas de vapor sobrecalentado. Nos dan los datos de las propiedades cuando nuestra sustancia se encuentra a temperaturas mayores que la temperatura de saturación a una misma presión. Podemos definir que nuestro sistema se encuentra en este estado cuando los valores de las demás propiedades sean mayores que a los de vapor saturado o que la temperatura sea mayor a la temperatura de saturación. Mezcla líquido-vapor saturado. Una sustancia se encuentra en estado mezcla líquido-vapor saturado cuando está cambiando de fase de su condición líquido saturado a vapor saturado y se encuentra en temperatura saturación y presión saturación. Una cantidad de masa de la sustancia se encuentra en forma líquida y el resto en forma de vapor. Dependiendo qué tanta cantidad de masa sea vapor en proporción a la masa total de nuestro sistema, podemos encontrar la calidad de nuestra mezcla con la siguiente fórmula. Calidad es igual a masa de vapor sobre masa total. Dicho valor debe ser mayor a 0 y menor a 1. Al obtener la calidad de la mezcla es posible identificar los valores de volumen específico, energía interna y entalpía con las siguientes fórmulas. Volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de una sustancia, lo que quiere decir que es el inverso de la densidad. La fórmula es volumen entre masa y sus unidades en el sistema internacional es metro cúbico sobre kilogramo y en el sistema inglés pie cúbico sobre slug. En el primer ejemplo nos pide encontrar energía interna, entalpía y volumen específico de agua a 230 grados Celsius y 2797.1 kilopascales. Si se conoce que en el recipiente líquido se encuentran 0.15 kilogramos de líquido y 0.05 kilogramos de vapor. Podemos comprobar que
que el estado se encuentra en una mezcla líquido-vapor saturado, ya que la temperatura y presión dada coinciden con la temperatura de saturación y la presión de saturación. Y de igual forma podemos notar que una parte se encuentra en estado líquido y otra parte en estado de vapor. A continuación encontraremos la calidad, que es la división entre la masa de vapor sobre la masa total, que en este caso nos da el resultado de 0.25. El siguiente paso es sustituir ese valor dentro de las fórmulas anteriormente presentadas. En el primer caso obtenemos BFG de la resta entre BG y BF que podremos encontrar en las tablas. Ese valor lo multiplicaremos por el 0.5 que es la calidad y a continuación sumaremos BF. El resultado de esa ecuación nos dará el volumen específico. En el segundo caso multiplicaremos la calidad por HFG, que el valor ya está dado en las tablas, y a continuación sumaremos HF. La suma de eso nos dará la entalpía. Y en la última ecuación multiplicaremos UFG, que está dado en las tablas, por la calidad y sumaremos UF. El resultado nos dará la energía interna. Y con estos valores finalizaremos este problema. En este ejercicio nos pide encontrar la energía interna, la entalpía, la temperatura y el volumen específico a partir de agua con una presión de 450 kilopascales y una calidad de 0.543. Bueno, lo primero a identificar es la sustancia. Como el enunciado lo dice, es agua. Para saber en qué estado de agregación se encuentra, como nos dice que tiene una calidad de 0.54, esto quiere decir pues que es una mezcla líquido-vapor saturado. Bien, ahora entonces tenemos la presión, tenemos la calidad y por medio de tablas podemos calcular la temperatura, ya que con las fórmulas sabemos que la temperatura es igual a la temperatura de saturación. Ya tenemos mediante las tablas la temperatura de 117.9 grados Celsius. Ok, ya sabemos el estado. Entonces ahora empezaremos con las fórmulas como se explicaron anteriormente. Tenemos la fórmula de volumen específico, que es volumen específico de líquido saturado más la calidad por BFG. Para calcular BFG, solo en el volumen específico necesitamos el volumen G menos volumen F. Todos los sacamos de tablas y la diferencia es BFG. Para HFG y UFG pues no necesitamos hacer un cálculo debido a que las tablas ya nos proporcionan este dato. Ok, bueno, ahora para el volumen específico tenemos BG de 0.001086 más 0.543 que es la calidad por 0.412843. Con esto obtenemos un resultado de 0.2252 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora buscaremos la energía interna. Igual para la energía interna la fórmula es UG menos XUFG. Sabemos que es UG es igual a 2557.1 menos la calidad que es 0.543 por 1934.5. De esta manera obtenemos el resultado de energía interna de 1673.08 kilojoules sobre kilogramos. Muy importante especificar las unidades. Los demás datos, como es 2557, fue sacado de tablas a la presión de 450 kilopascales. No olvidemos eso. Todo se maneja en la tabla de agua con unidades internacionales a la presión de 450 kilopascales. Y por último pasaremos a la entalpía. Tenemos H igual a HG menos XHFG, el cual es, como vemos, HG de 2743 menos la calidad por HFG. Nos da una entalpía de 1592.03 kilojoules sobre kilogramo. Y bueno, este es el resultado final. Obtenemos todos los datos muy rápido y eso es todo.